Mari, estuviste en la conferencia de ATA y quiero que me cuentes todo. Bueno, todo lo que te gustó, lo que te acuerdes, lo que quieras. Bueno, esta conferencia fue diferente porque se hizo de forma virtual, 100% virtual. Es la primera vez que se hace así. Un gran cambio, además. Porque... Y creo que fue una primera experiencia para los organizadores, para los asistentes, para todos involucrados. La verdad que estoy muy impresionada de la plataforma que eligieron y cómo se organizó. Me pareció que estuvo muy buena. Las sesiones de la conferencia de ATA siempre son muy buenas, se eligen muy bien a los oradores y siempre encontrás sesiones muy interesantes, aprendés cosas nuevas. Qué copado eso. Sí, eso está bueno. Y después lo que fue interesante es el tema del networking, cómo lo organizaron. Obviamente una de las principales razones, me parece, para ir al congreso y demás es conocer colegas, conocer posibles clientes, como conectar con gente en la profesión. Así que estaba pensando cómo encontrarán un espacio para que eso suceda, ¿no? Ay, sí, también para uno, ¿no? Porque para uno también es otra cosa. Tal cual. Vos además que ya fuiste a un montón de conferencias de ATA y ya conocés la dinámica presencial, de repente, bueno, a ver cómo haces para moverte ahí, para charlar con la gente que te interesa, pues qué sé yo, no sé, para encontrarla. Sí, que yo me la paso charlando con la gente en los pasillos, entre sesión y sesión me encuentro con gente. Ese es mi mundillo, es ahí en los pasillos, hablando con gente. Entonces... Obviamente eso faltaba en la parte virtual, pero habían hecho algunas sesiones como de networking por Zoom. Entonces iban todos los que querían participar a un gran canal de Zoom y después hacían breakout sessions con los participantes. Entonces te ponían en un grupo con 4 otras personas random. Sí, que vi que no era Díaz Público que se había encontrado con vos en una breakout session, me parece. Y en una de las breakout sessions, de hecho, yo conté que tenía un podcast con Paola que se llamaba En Pantuflas. Y una de las traductoras me dice, sí, conozco el podcast porque una de las sesiones hizo referencia al podcast. No sé todavía cuál es, pero yo dije, ¡qué genial! Tengo que averiguar. Bueno, gracias a esa persona que nos mencionó. Tengo que descubrir quién es y agradecerle. Te estamos buscando. Pero fue linda la experiencia porque mucha gente lo escuchaba el podcast y era como una sorpresa. Sí, yo escucho En Pantuflas. Me encanta. Me encanta. Eso estuvo lindo. O sea que estuvo bueno eso de las breakout sessions, como para ir conociendo gente así random. 2x3 alguien que no habla, ponele. Claro. Entonces se complica un poco. Pero por ahí porque se puso a cocinar y se fue el chat. No, viste que hay gente más tímida que otra o gente que disfruta más de conocer a alguien que otra. Pero en general yo diría re bien y divertido, ¿viste? Porque uno como que creo que es más fácil en el sentido de que estás desde tu casa ahí en pantuflas justamente. Claro. Y estás en un ambiente como más relajado y sabes que es tipo un ratito porque te dan, qué sé yo, 5 minutos. Con el grupo, entonces sabes que es un ratito, o sea, no es que vas a estar ahí como... Porque uno de los miedos de hacer networking es como clavarte con... Sí, tipo... Y no poder irte, ¿viste? ¿De qué hablamos? Claro. Tipo, no salen temas y nos miramos todos en la cara. Que ahí sí que es más incómodo. No sé qué es más incómodo, si presencial o online, porque presencial seguro que encontrás una excusa, tipo voy al baño, pero... Presencial siempre tenés la excusa del baño, pero online es como más controlado el tema del tiempo y demás. Claro. Y me parece que te daba posibilidad de conocer más gente en poco tiempo, porque pasabas de un breakout room al otro, entonces como que conectabas, me parece, con más gente. Cuando estás en la conferencia, en general, tendés a hablar con el que se te sienta al lado, ¿viste? Sí, es como que... obvio. Se da así. Con cualquiera que esté por ahí. Sí, bueno, pero estoy impresionada. La verdad que hicieron un muy buen trabajo los organizadores. ¿Y esto duró mucho? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días fueron? Duró 3 días más un cuarto día de
seminarios adicionales que están como pegados a la conferencia, sí. Claro, y después las ponencias, tipo, con esto de que fue virtual, ¿vos podías verla después en otro momento? O sea, ¿te quedaba grabada en algún lado? ¿O no? Sí, todavía? eso está muy bueno porque las ponencias, quien presentaba se veía la cámara también, o sea que veías a quien presentaba, no era solo un PowerPoint, claro. que eso me parece como re importante, está bueno. Sí. Y todas fueron grabadas, todas. Entonces, si te perdiste alguna sesión, como me pasó a mí, podés después ir y ver la grabación. Y te queda por 6 meses la grabación. Eso está bueno porque en general uno cuando va a esas conferencias siempre se queda con ganas de ver algo, porque por ahí está a la misma hora que otra cosa. Siempre. Entonces es como, nada, fundamental en ese sentido, digo, ya que lo haces virtual, poder tener esa facilidad lo hace más atractivo. Totalmente. ¿Verdad? Sí, bueno. Totalmente. Me parece que vale la pena en ese sentido también, porque tenés como un montón de aprendizaje que te queda por bastante tiempo, en el sentido que podés volver y ver temas que te interesen. A mí siempre me gusta meterme en alguna que no sé nada al respecto. Sí, es lo mejor. Como para aprender algo completamente nuevo. O sea, me genera mucha curiosidad. Una de las sesiones que vi era sobre closed captioning en vivo. Eso está re bueno, y cómo lo hacían, y me encantó la presentadora, Paula Iannelli se llama. Me encantó porque en su presentación incluyó mini videos de gente que se dedica a esto y como contaba su experiencia. Me pareció como re dinámico que muestre qué los videos. Eso. Me parece que estuvo re buena eso. Difícil captioning en vivo, qué sé yo. No sé. Sí, no sé nada, re interesante. Y cómo se organizan de antemano para cargar toda la terminología en como las máquinas que tienen para usarlo, como lo cargan de antemano, como que hacen una preparación de antemano. Nada, re fascinante. No sabía nada del tema y me pareció muy bueno. Qué genial, me encanta, Mari, me encantó esa experiencia, muy bueno. Aparte está bueno, qué sé yo, poder también sacar un poco de tiempo de todo lo que hacemos todos los días, del trabajo, lo que sea, para ir y sumergirte, ¿no? Sí, creo que esa es una de las cosas que más cuesta cuando estás haciendo la conferencia desde tu casa. Totalmente. Te recuesta como estar concentrada en las sesiones cuando tenés tipo el teléfono que te suena, te llegan mails, la gente como que porque en definitiva estás en tu casa y para el resto entonces, estás. Sí, eso es para cierto. Esta yo me había repropuesto, voy a estar haciendo esto, no quiero que me distraigan otras cosas. Claro. Pero sí, confieso que es re difícil. Difícil. Y estaba hablando de que iban a hacer un modelo, en el futuro tenían la idea de hacer un modelo mixto entre en persona con híbrido, o sea, también online. Eso también está interesante porque mucha gente por ahí no puede ir en persona. Totalmente. Entonces de repente... Para mí hubo unas 1.000, creo que dijeron 1.502 personas participaron. Y había muchas asistentes internacionales. Me parece que también eso le da la posibilidad a gente que por ahí está más lejos de poder asistir. Totalmente, sin tener que tomar un vuelo y un hotel y todos esos gastos. Y sí, porque es un gasto muy grande, más allá de que a mí me encantaría hacerlo presencial, ¿no? En ese caso, pero digo, llegado el caso, poder participar y no tener que hacer la gran inversión que es viajar y alojarte en un lugar. También está bueno, digo, qué sé yo. Tiene su lado muy positivo, sí. Mirá qué bien. Pero, o sea, de toda esa gente, ¿había límite de gente en las ponencias? ¿Límite de cantidad de personas? ¿O toda esa gente podía ver la ponencia? Lo que tiene la ATA es que pone muchas sesiones al mismo horario. Entonces vos tenés que elegir entre, qué sé yo, 4 o 5, a veces más sesiones. Entonces siempre hay una división de gente que... Por supuesto, siempre hay sesiones que son más populares que otras. Claro, no, yo pensaba en realidad las cuestiones técnicas. Digo, si quieren ir 900 personas a una sesión, ¿se pueden ver en esa plataforma? Es raro. En la plataforma, sí, yo calculo que sí, yo calculo que debe estar contemplado. A mí me preocupaba más la parte del networking, cómo hacían si de repente había 1.000 personas en Zoom. Pero no, creo que lo máximo que llegué a ver eran 250 personas en el Zoom a la vez. Mirá vos. Que igual es bastante, pero... Es un montón. Sí.
Bueno, mira qué linda experiencia, me encantó. Bueno, capaz que alguna podcast escucha o podcast escucho estuvo también. Que nos cuenten, ¿no? Después, ¿qué les pareció? Me gustaría ver ahí opiniones. Me encantaría. Bueno, pasamos a la entrevista. Hoy tenemos una re-entrevista. Esperamos que la disfruten mucho como nosotras. Adianchi. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Evandro Magallanes. Él es intérprete de conferencias acreditado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y la OEA, entre otras organizaciones multilaterales. Tiene una maestría en interpretación de conferencias por el Middlebury Institute of International Studies en Monterrey. Evandro también es escritor, instructor y conferencista internacional de TEDx y autor de 2 videos educativos para TED-Ed, que han logrado más de 2 millones de visualizaciones en todo el mundo. De 2010 a 2017 en Ginebra ocupó el cargo de jefe de intérprete en la UIT, la agencia especializada más antigua de Naciones Unidas. Además, Evandro es coach profesional de intérpretes a quienes atiende por medio de cursos presenciales y virtuales, así como sesiones individuales. Brasileño de nacimiento, Evandro vive en la actualidad en Nueva York con su familia y Freddy, su perrito Yorkie, que los acompaña donde quiera que vayan. Evandro, es un placer que estés aquí con nosotras en pantuflas. Qué lindo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y mira, qué lástima que no he llamado a mi madre para que lo escuchara. Pero tenés tiempo, Lo han hecho de manera muy generosa. Muchas gracias por la introducción. Me encantó. Ya vas a tener tiempo de avisarle a tu mamá que nos escuche, no te preocupes. Bueno, es un placer. Claro, es un placer tenerte acá. No te voy a preguntar si tenés puestas las pantuflas porque veo que estás en una oficina, no estás en tu casa. De hecho, lo tomé muy en serio, así que estoy incluso Los tomaste demasiado en serio, Evandro. Chaqueta y todo. Sí, está muy, muy elegante. Le voy a decir a los podcasts que está muy elegante. Bueno, hoy triangulamos Nueva York, Buenos Aires y Milwaukee. Hermoso todo esto, divino. Bueno, Evandro, la verdad es que hay tantas cosas para preguntarte que no sé si nos va a alcanzar la media hora que solemos dedicar a esto, pero vamos a tratar. Claro. Y yo de mi parte voy a tratar de hablar poco. ¿Qué les parece? Bueno, sí, porque ya nos avisó en el off que era charlatán. A nosotros nos encanta igual, ¿eh? Nos encanta igual, ¿eh? Sí. Sí. Cuanto más hable la gente, pero bueno, de última, hacemos señas con la mano si vemos que se nos está yendo de tiempo, así podemos charlar de todo. Perfecto. Como si tu currículum fuera poco, igual, yo te estuve estoqueando en LinkedIn. Okay. Y me puse a mirar y veo que estudiaste educación física y me dio mucha curiosidad saber por qué terminaste encerrado en una cabina de intérprete. ¿Cómo fue ese traspaso? ¿Cómo fue ese comienzo? Mira qué destino horrible, quedarse encerrado en una cabina tras haber sido un atleta, ¿vale? Pero muy chistoso que me lo comentes porque de hecho mi carrera empezó por ahí. Ajá. Yo estaba en Río de Janeiro haciendo una formación en entrenamiento deportivo. Y entonces en una de las pausas se me acercó un colega con un libro que trataba de un nuevo deporte a que yo me dedicaba ya en aquel entonces, que era el triatlo. Uh-huh. Y estaba, claro, un libro en inglés, no había nada en portugués sobre el tema. Y entonces me fascinó, yo hice una copia del libro y me puse a leerlo, a estudiarlo, más que nada a leerlo. Y entonces me encantó. Uh-huh. Lo que pasaba es que a aquella altura yo, por tener a un padre que era profesor de inglés, en nivel muy elemental, pensaba hablar inglés, ¿vale? Claro. A mí me decía todo el tiempo, claro que hablo inglés como mi padre, pero mi conocimiento era pero muy limitado. Pero esto me ha dado el atrevimiento de entonces proponer a algunas casas editoriales que mira, un libro fascinante sobre un deporte fascinante, y yo soy no solo el traductor muy experiente, pero también un deportista
que se dedica a esto. Se dedica a y esto, entonces, bueno, ahí estuve en como 10 casas editoriales que, claro, me sí, me te echaban de sacaron menos. volando, claro. Hasta que al final, como yo estaba en aquel entonces como profesor de natación, miren ustedes, Ajá. yo tenía un alumno que era el chief advisor, ¿cómo se dice esto en español? Uno Como un consejero. El consejero. especial del presidente de la Universidad de Brasilia. Ajá. Y entonces yo le hablé del libro y le dije, mira, es una tontería que la universidad solo publique cosas de mitología y qué sé yo y tal. Y él me dijo, mira, escribe una carta al presidente y yo la puedo portar. El día siguiente ya volvió con una respuesta del presidente. Genial. Que incluso era como corredor, hacía corridas y jogging. Y me dice, en que me decía, no, me encantó la idea de publicación del libro. Por favor, hable con el profesor tal y tal en la casa editorial de la universidad. Y con esto empezó mi carrera de traductor, porque entonces yo tuve ¿Te gustó? bueno, inventarme como traductor que no era, y entonces tratar de aprender lo que yo había dicho a todos que podía hacer muy bien. Qué genial. Pero al final me encantó porque yo como leía mucho y a mí siempre me gustó escribir, al final creo que me salí más o menos bien. O sea, el libro lo pudimos publicar en portugués y quedó como una primera obra en portugués. Y entonces la universidad empezó a llamarme para que hiciera yo la traducción de otros proyectos. Y con esto empecé. ¡Wow! Pero mirá vos, qué loco. Muy Dos loco. grandes características, igual, ser lector y que te gusta escribir. Sí, van y muy bien con el ser traductor. espíritu emprendedor ahí muy presente, Exacto. ¿no? Porque todo ir a las editoriales hasta que te publicaron el libro. Es muy buena esa anécdota, me encantó. A mí nos encantó ese video que hiciste de TED. Ajá. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata para los podcast escuchas que no los hayan visto? ¿Y cómo se hace un video así? O sea, desde la idea hasta cómo se ejecuta. Sí, con mucho gusto. Este es un video de TED Ed, ¿vale? O sea, que es una de los ramos, digamos, de TED. Y es muy simple de hacerse. O sea, lo que hace uno es meterse en el sitio web donde están ed.ted.com y entonces nominarse a sí mismo como educador. Uno puede hacer en su propio nombre, pero lo que pasó fue que mi esposa, mi mujer, y incluso al mismo tiempo, curiosamente, un colega de la UIT me han nominado y después me han dicho, mira, me encontré con esto en TED, son videos muy chistosos y tal, ¿por qué no haces tú algo en términos de interpretación? Y entonces han hecho la nominación y en 4 o 5 días recibí un correo y entonces empieza el proceso. Ellos te invitan a una charla donde tú tienes que hacer como un pitch, decirles, bueno, esta es la idea y me gustaría hacerlo así. Estas son mis credenciales y si a ellos les gusta, entonces empezamos un proceso en que tú escribes el guión y ellos entonces te ponen en contacto con los animadores y con otras personas que van a chequear los hechos a ver si la historia de hecho corresponde a la realidad y todo. Entonces empieza un proceso que dura como 4 o 5 meses. Y que es muy colaborativo y muy interesante porque yo les he dado el guión y como tienen una experiencia muy grande en cómo contar cuentos, me han hecho sugerencias de que, mira, ¿por qué no empiezas por acá y después lo trae ahí y tal? Y incluso cuando llega el animador, la forma como lo hace, como que te invita a cambiar un poco la historia. Así que es una experiencia muy, muy interesante, muy linda, muy placentera. Me encantó la animación, o sea, es como muy estéticamente muy buena. Es fantástico. Vos sabés que yo usaba el año pasado que tenía algunos alumnos, usaba mucho TED,
para eso, para alumnos, aunque fueran adultos, está bueno porque todo viene con dibujitos y todo viene muy explicado y los temas son súper variados, desde cómo se hace una galletita en el horno hasta, no sé, cualquier cosa. Y lo encontré así, de casualidad, por ahí. Y dije, ay, qué lindo esto, no lo había visto nunca. Qué bien, qué bien. Y está buenísimo para divulgar lo que hacen. Creo que nos ha servido. Si la gente lo quiere encontrar, se llama How Interpreters Juggle Two Languages at Once. Exactamente. Incluso hay subtítulos en español, portugués y varias lenguas, ¿vale? Pero creo que a la profesión de intérpretes, a la interpretación, le ha servido mucho porque se vio como un pequeño video de divulgación de lo que hacen de hecho los intérpretes. O sea, alcanzó creo que casi 2 millones de visualizaciones en muy poco tiempo, así que no, es algo que de hecho me encantó hacer. He hecho otro, no sé si han visto el segundo. No lo vimos. Hay otra lección de TED, que es una lección sobre Magallanes, el navegador que lleva mi nombre, ¿verdad? Que lleva, claro, que se le pusieron el mismo nombre que vos. Mi tío, es mi tío. Entonces, tío Magallanes ha hecho la circunnavegación por primera vez del globo, pero hay algo muy interesante en la historia y es el hecho de que la primera persona que de hecho lo hace, que complete el círculo, no es Magallanes, que incluso se muere en Filipinas, o sea que no llega a volver a España, pero en cambio ha sido su intérprete, que era un chico que se llamaba Enrique. Bueno, Magallanes le dio este nombre cristiano de Enrique. Y Enrique, como era de esta región, Magallanes había estado ahí y entonces lo compró al esclavo, lo portó a España. Se quedó ahí el chico unos 8 años y después partieron entonces en este viaje. Cuando volvieron a esa región de Cebú, Filipinas y tal, de donde procedía, él entonces ha sido el primero que ha hecho la vuelta completa. Wow. ¿Vale? Y la historia es muy curiosa porque al final, a esta altura, se muere Magallanes. Y el intérprete entonces es un hombre libre. Pero los españoles le dicen, no, tenemos necesidad de que continúes con nosotros porque no hablamos las lenguas. Y lo amenazaron de muerte. Y él entonces se va a la playa como que para despedirse. Y entonces arquitecta una vendetta, digamos, en que vuelve a la embarcación diciéndoles que, mira, los reyes locales, a ellos les gustaría mucho hacer un banquete final y les invita a todos vienen y al final hay los arqueros, se dicen en español, que con arco y flecha. Sí, con las flechas por detrás de los árboles y matan a todos. Con la excepción, claro, del intérprete que se queda. Y con esto él como que se limpia las manos y ya estoy. Esta es la historia, era la historia que yo quería contar desde el punto de vista del intérprete. Pero cuando empezamos a hacerlo y tal, la gente de TED me ha dicho, mira, este es muy interesante, pero es un cuento un poco controverso. Entonces vamos a contar la historia como la conocimos. Y al final tú puedes incluir ahí una frase quizás sobre esto. Y así quedó. O sea que al final me desapontó un poco, me decepcionó un poco porque yo quería contar esta historia. Al final conté otra historia, pero sigue siendo un video interesante. Igual, claro, igual es educativo sobre esto que yo no sabía nada, absolutamente. No sabía nada. La venganza del intérprete es muy buena. Es para una película esto. Una peli. De hecho, sí. A mí me gustaría escribir un libro sobre esto. A ver. Sí. Bueno, el próximo me parece que podría ser ese. Te alentamos, Evandro. Queremos leer ese libro. La lección que me queda de esto es que hay que tratar muy bien a tus intérpretes. ¿Vale? Totalmente. Es lo que pueden hacer. Te pueden arruinar. Y contanos sobre tu experiencia como jefe de intérpretes en Ginebra. ¿Qué desafíos enfrentaste? ¿Qué aprendizajes te llevaste de ahí? Sí, gracias. Mira, he aprendido 2 cosas muy importantes. La primera es que las cosas pasan y los sueños se materializan a
a aquellas personas que de hecho se atreven a soñar, ¿vale? Porque, mira, yo soy un intérprete de portugués, que ni siquiera es una lengua de la ONU. Yo nunca antes había vivido en Europa. En aquel entonces no hablaba francés y no sé por qué se me ocurrió presentarme a este cargo, porque claro, yo tenía como una experiencia muy, muy larga en la gestión de intérpretes, había sido el CEO, digamos, de mi propia agencia de traducción en Brasil por casi 18 años. Entonces tenía esta experiencia, era un intérprete experimentado también. Pero cuando yo hablé con mis referencias, o sea, tenía una amiga que era jefe intérprete del FMI en aquel entonces, y le dije, mira, me estoy presentando a este cargo en la UIT y te puso como referencia. Me ha dicho, tú, UIT, Europa, francés, ONU. ¿Estás seguro? Tontería que tienes en la cabeza. Olvídate de esto. Nunca va a pasar. Y yo entonces, de hecho, me olvidé de esto. Estaba entonces en Brasil de vacaciones, me suena el teléfono y básicamente ya habían entrevistado a todas mis referencias. Era Susana que me decía, que la colega que me decía, mira, no te vas a creer, pero me han llamado 2 veces, están muy interesados en tenerte ahí por tu experiencia de gestión. Entonces, dime exactamente lo que hay en tu aplicación para que yo pueda hacer, porque me van a llamar otra vez. Y entonces así empezó. Cuando yo al final recibí la llamada, la pregunta que me ponían era, ¿cuándo puedes empezar? O sea, me pasó de esta manera. Pero otra cosa que, bueno, el reto grande fue que como no era de Europa, no era intérprete, no era uno de ellos, digamos, ¿vale? Claro. Me encontré con mucha resistencia y entonces tuve que trabajar mucho para ganarle la confianza a los intérpretes y tal, y traté de no cambiar muchas cosas al mismo tiempo. Pero me encontré con una situación difícil porque no había banco de datos, no había una lista preferencial de intérpretes, no había un sistema de programación y que me pudiera facilitar, un software, digamos, que me pudiera facilitar el scheduling y todo. Y entonces todo esto tuve que empezar. Incluso me acuerdo de que yo en la primera semana me quedaba hasta las 11 de la noche haciendo la grabación en una phone answering machine, no sé cómo se dice en español. ¿En un contestador de teléfono? ¿Una contestadora? Y era así. Bueno, hoy es el, digamos, 5 de octubre. En la sala tal, en la cabina de inglés, vamos a tener el intérprete tal y la intérprete X. Y en francés tal y tal, en español tal y tal. Y pasamos a sala 2 y la sala 3. Y mira, si al final yo cometía un error en la pronuncia de un nombre de un colega chino, tenía que empezar otra vez y hacerlo todo. No. Y yo me decía, mira, yo pensaba que este era un cargo importante y yo me quedo acá haciendo esta tontería por 4 horas de mi día. Y entonces lo cambié completamente y empezamos con un sistema en que ahora les toca recibir un SMS. ¿Vale? Claro. Hago todo en un software. Esto cambié en los primeros 6 meses. Entonces, pero yo me acuerdo que los intérpretes se subían en la banqueta para decirme, no, necesitamos la contestadora, no se puede hacer así. O sea, hay una mentalidad de que nada se podía cambiar. El cambio. Sí, también porque eras un foráneo. Entonces eso también... Muy difícil. ¿De dónde viene este señor a cambiarnos todo? ¿No? Pero la otra cosa que aprendí es que todos los intérpretes deberían tener la oportunidad de estar al otro lado del balcón. O sea, cuando tú te conviertes en un jefe intérprete, digamos, o reclutador de intérpretes en este nivel, te das cuenta de que como freelancers has estado haciendo tonterías que no deberías hacer. Tú te das con comportamientos y cosas que te salta a los ojos, que cómo pueden hacer esto, y tú te acuerdas de que tú también lo hacías. Claro. Y entonces yo he aprendido como 7 lecciones básicas que son errores que nosotros cometemos como freelancers, y traté de escribir un blog sobre esto y tal, que al final se convirtió en
el núcleo, digamos, central de lo que yo les imparto a los colegas como coach. Claro. O sea, son estos los aspectos que yo trato de darles a los intérpretes, porque con 2, 3 consejos yo puedo, no es broma, yo puedo aumentar en un 40% las ofertas de trabajo que vas a recibir. Claro. Así es. Entonces, a mí ha sido una descubierta, pero fantástica. Te abrió los ojos. Porque, completamente. Bueno, sí. Es que sí, realmente nosotras muchas veces acá en el podcast, cuando hablamos con personas que trabajan en la industria de la traducción, pero del otro lado, digamos, no del freelancer, ¿no? Sino del lado de la agencia o del lado del cliente. Y justamente es por eso, porque también uno a veces trabajando solo no se da cuenta lo que pasa del otro lado, o no sabe bien cómo se recibe del otro lado determinada cosa, o por qué te piden determinada cosa. Súper interesante que hayas podido habitar ese lugar, ¿no? Y verlo vos mismo. Sí. Y el tema, con respecto al trabajo que haces de career coach, que les comento en nuestros podcast escuchas, que si les interesa saber más, pueden entrar a la página de Evandro, que es evandro.com. Genial. ¿Y qué sentís con respecto a la llegada, ¿no? de la pandemia, de COVID? ¿Cómo deben prepararse de otra forma los intérpretes para enfrentar el mercado laboral ahora? Sí, muy relevante la pregunta. Es que yo, la forma como lo miro, los intérpretes se limitan a ellos mismos en sus comportamientos. O sea, los intérpretes son muy ágiles en convertirse en mejores intérpretes, en aprender lo que les toca aprender para desempeñarse bien como intérprete. Pero hay cosas que están como dogmas en la interpretación, en el sistema, y a los intérpretes les queda como algo muy difícil de cambiar. O sea, hay cosas que uno hace en tiempos de crisis que hay que hacer. O sea, meterse en la tecnología lo más temprano posible, tratar de aprender cómo se hace esto, aunque más tarde prefieres no hacerlo. Pero ahora es lo que tenemos, ¿vale? Y qué bien, gracias a las bendiciones de Dios que lo tenemos. Porque tenemos a los intérpretes otra vez que pueden trabajar de donde estén y todo. Entonces a mí me da mucho gusto poder estar en esta nueva situación, impartiéndoles a los colegas estos consejos y además la tecnología, ¿vale? Ustedes saben que estoy con Kudo, que es una empresa que he fundado con 2 colegas más, con 3 colegas más, y que a mí me encanta el hecho de que de momento es lo que permite a los intérpretes seguir trabajando. Si tú tienes problemas con la filosofía que está por detrás y tal y cosas, ya, hablemos de esto más tarde, pero ahora te toca meterse en esta tecnología, que no sea Kudo, si no te parece, pero algo igual y tal, para que tú puedas avanzar. O sea, el consejo de quédate donde estás, no avances, esto va a pasar, puede que sí, pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar, ¿vale? Claro. En un principio no sabíamos, la verdad, que iba a ser tan largo. Pero es cierto que al gremio de los intérpretes les pegó mucho más fuerte que a los traductores. A nosotros, en definitiva, seguimos en el mismo lugar que siempre. Y entonces, bueno, ya que mencionaste Kudo, te quería preguntar bien qué es Kudo. ¿Es una tecnología? Sí, Kudo es una plataforma que le permite a un cliente seguir haciendo sus eventos de manera virtual con todo un soporte lingüístico. O sea, es como si estuviéramos acá en esta plataforma, pero con un botón que a mí me permite elegir la lengua en que quiero escuchar. Y con esto estoy también habilitado ahora a hablar en este idioma. O sea, yo me pongo en una reunión, digamos, como si estuviera en Skype o cosas así, y tengo un botón en que vale, perfecto, portugués. Y ahora puedo exprimirme en portugués, expresarme en portugués y también escuchar en portugués. Y con esto tenemos todo el soporte multilingüe. Todas las personas pueden conectarse
de donde están. O sea, los intérpretes pueden conectarse desde casa o desde un hub. Los clientes lo van a hacer de donde estén. Y con esto seguimos encontrándonos, seguimos dándoles a los intérpretes material para que sigan trabajando. O sea, no es la panacea, no es algo que va a resolver todos los problemas. Y nuestro slogan, digamos, en Kudo, en inglés es Keep What Works. Si tú tienes la plata, los intérpretes locales, no hay restricciones de COVID y tú puedes seguir encontrándose, haciendo reuniones presenciales, que lo hagas, ¿sí? Estamos ahí con ustedes. Tenemos 2 otras empresas en el grupo empresarial, una que hace la venta de equipo y otra que hace el alquiler de equipo. Así que nos encantaría proveer el soporte necesario también en estas reuniones presenciales. Pero en el caso, cuando se da el caso de que una de las partes no puede estar por cualquier que sea el lío, ¿te acuerdan de cuando había este volcán en Islandia que empezó se puso activo y entonces la gente no podía viajar, como por 10 días? Los aviones no podían volar. Y esto ha sido, pero terrible, nunca antes habíamos visto esto. Duró 10 días. Ahora estamos en 6 meses de restricciones, nadie puede viajar, nadie puede hacer nada. Entonces, se necesita una plataforma como esta. Sí. Totalmente. Entonces, a nosotros... O sea que la tecnología conecta a intérpretes, no es algo que automatiza, digamos, no se usa... No, claro, no, los intérpretes son humanos, siguen siendo humanos, haciendo la interpretación como humanos, a partir de donde estén. Tenemos algunas cosas de inteligencia artificial, pero como que para asistir a los intérpretes que lo hagan de manera más fácil. O sea, como yo estoy aislado, no tengo a un colega al lado, si no estoy en un hub, si estoy trabajando desde casa, yo puedo, con la ayuda de la tecnología, yo puedo tener una ventanita donde me hace sugerencias terminológicas en base a lo que está en los datos que se han subido antes de la ponencia o en base a lo que ha dicho el ponente anterior, ¿vale? O sea, el bot lo escucha y me hace sugerencias, pero yo al final, me toca a mí decir si quiero utilizarlo o no. O sea, eso sí lo hacemos, pero seguimos con la interpretación como siempre ha sido. Qué bueno. Muy bueno. Sí, sí. Aparte que esto que vos decís de Keep What Works, ¿era? ¿Lo estoy diciendo bien? Keep What Works. Ok. Creo que después de esta dichosa pandemia que estamos pasando, ojalá volvamos a las reuniones presenciales, pero creo que también esto nos ha dado a todos esta otra posibilidad de quizás ampliar las fronteras y de repente también participar de cosas no presenciales. Claro. Entonces, más allá de que espero que el virus lo dominemos, ¿no? Y volvamos todos a cierta normalidad. Creo que también está bueno haber adquirido esta posibilidad de decir, bueno, capaz que puedo estudiar en Australia aunque esté acá, o puedo asistir a una conferencia en otro lado. Claro. Está abierto otra posibilidad, qué sé yo. Bueno, estoy así como muy positiva hoy. Evandro, bueno, escribiste un libro hace poquito, bueno, no sé si hace poquito, pero hace poquito lo vi, que se llama Sua Majestadi o Intérprete. ¿Lo dije bien? Intérprete, ¿cómo digo en portugués? Muy bien. Bueno. En intérprete. Intérprete. Okay. O His Majesty the Interpreter. O Su Alteza el Intérprete, ¿no? Exactamente, sí, en español. Sí. ¿Nos contás de qué se trata? ¿Cómo fue esa idea de escribirlo? Todo lo que nos puedas contar. Anécdotas, cualquier cosa. Es un libro que de hecho he publicado en 2007 en portugués en Brasil por una casa editorial que se llama Parábola Editorial. O sea, ha sido un lanzamiento, digamos, grande en Brasil. Y quedó como una referencia a las escuelas de interpretación y sigue siendo la única obra, hasta donde sepa yo, en portugués sobre el tema. Y al final de como 13 años, llegó al final este ciclo, la casa editorial entonces me propuso hacer otra versión en formato electrónico y tal,
Y quedamos en esto, pero les costaba mucho tiempo. Entonces yo esperé como 1 o 2 años casi para que lo empezáramos otra vez. Y me encanta trabajar con Parábola Editorial. Tengo ahí muchos amigos queridos, pero al final, por todo lo que pasa en Brasil con las cuestiones económicas y tal, quedamos que al final yo me tomaría los derechos otra vez y haría una publicación independiente. Y así lo hice. Entonces publiqué en Amazon como una versión ampliada de revista, revisada, digamos, en portugués. Y después entonces se me acercó un colega, Oscar Curros, que es traductor de español y ha vivido muchos años en Brasil. Y empezamos a hablar de una versión en español y la hicimos. Y me encantó porque de hecho de todo que he escuchado, la versión en español quedó muy, pero bellísima. Así que a mí me encanta el hecho de que tenemos ahora el libro en las 2 lenguas. Se trata de un libro donde yo cuento algunas anécdotas, hablo de los aspectos positivos, hablo de los aspectos positivos, pero también aspectos que no son muy, muy elegantes en la profesión. Y seguí con esto, pero al final se convirtió también en una especie de manual. O sea, hay algunas cosas de técnica, algunas cosas, les comento a los intérpretes algunas cosas de cómo vencer la ansiedad, el miedo que tiene uno cuando empieza, cosas así. Y entonces al final quedó muy chistoso. Es un libro fácil de leer y que me encantó escribir. Ahora me dan ganas de leerlo. Ay, sí, a mí también. ¿Y alguna de las anécdotas que incluiste en el libro o cualquier otra que te guste contar así, graciosa? Porque debes tener muchas. Sí, yo abro el libro con un cuento interesante. Es que yo trabajaba en el Parlamento brasileño como funcionario normal. Y hacía tonterías con papeles y cosas que a mí no me encantaban ni un poco. Y yo pasaba todo el tiempo diciendo a la gente que, mira, yo hablo inglés, yo hablo español, yo hablo esto y tal, porque quería que quizás encontraran una otra posición ahí en este órgano increíble que era la Cámara de Diputados. Y entonces un día les tocó recibir un visitante ilustre que era el duque de Edimburgo, el Prince Philip de Inglaterra. Sí, claro. Y al final, en el último minuto, se han dado cuenta de que no tenían a un intérprete. Y entonces una de estas personas a quien yo había... Alguien te había escuchado. De convencer que yo era muy, muy... Bueno, lo sé todo en inglés. Se acordó de mí. Mira, llama a este tipo ahí, Evandro. No, creo que habla inglés. Y entonces yo recibo una llamada. Mira, ¿puedes venir al gabinete del presidente? Sí, claro, con gusto. Me pongo ahí. Cuando llego ahí, mira, siéntate ahí. Tenemos a este tipo que ya va a llegar y tú vas a hacer la interpretación. Y yo, mira, yo nunca antes lo he hecho. No, tranquilo. Y mira, yo entonces, una hora más tarde, estaba ahí en esta situación haciendo la mediación entre el presidente de Cámara de Diputados en Brasil y un miembro de la familia real inglesa. ¿Vale? Y yo estaba en pánico, pero al final era una charla muy, muy amena, muy tranquila, y lo hice más o menos bien. Pero al final, el presidente de la Cámara le da al príncipe un libro sobre la Amazonia. Y con estas palabras, mira, Alteza Real, acá un libro sobre las riquezas de nuestra floresta amazónica. Y el príncipe recién llegaba de un viaje a Manaus, creo, a Amazonia, y a él no le había gustado lo que había visto. Y entonces dijo al presidente, sí, claro, la floresta amazónica. Bueno, es decir, lo que ha quedado de ella, ¿verdad? Así. Y yo entonces me puse blanco porque quizás no había escuchado bien. Esto no se dice cuando recibe un regalo, ¿verdad? Y claro. Entonces, no fue muy protocolar. ¿Qué digo yo? Quizás es mi primer día, ¿vale? Entonces puede que yo no haya comprendido bien. Entonces lo dejé como, muchas gracias, excelencia. Y traté de salir de la sala, o sea,
Al final pasé mucho tiempo reflexionando sobre esto porque es muy curioso. Lo hice por pura autodefensa, claro, Sí. y por miedo. Pero al final no quedó tan mal porque los intérpretes de gabinete, los intérpretes personales, tienen por deber, digamos, hacer la interpretación, como de hecho se presentan las palabras, pero tratar de decir aquello que se planificó decir. O sea, un presidente, la razón por la cual tiene a su intérprete es que si, bueno, por si acaso mete la pata, el intérprete ya recibió un briefing de que lo que sí quería decir. Y entonces, en el calor del debate, el intérprete trata de intentar a lo menos corregir lo que iba a decir el tipo, ¿vale? O sea que tu instinto fue justo. Fue bueno, fue buen instinto. Sí, igual jugaste a favor del impresentable del príncipe. Sí. Te digo la verdad que era para mandarlo al frente. Lo traté de amenizarlo para que no se metieran en un conflicto que no era el objetivo, ¿vale? Claro. Entonces, muy bien, y incluso yo, ¿vale? Pero el problema es que, claro, en la sala había personas que hablaban las dos lenguas, y entonces... ¿Alguien le entendió? ¿Qué dijo el tipo? Que trataban de hacer como una confirmación, y yo entonces salí lo más rápido que me ha tocado hacerlo de la sala. O sea, por ahí empezó mi carrera. Saliste corriendo. Qué gracioso. No, qué momento. Es buenísimo, además. Es muy buena anécdota. Quedaría como quedaría boqueando, no sé. Evandro, bueno, yo te cuento, mira, me salió Evandro, te cuento, cualquiera. Mi portuñol te está infectando. Me estoy infectando con tu portuñol, sí. Me voy a mover. No, igual, a mí me encanta el portugués, me encanta. Solamente lo estudié muy poquito porque ya estaba haciendo el traductorado en inglés y el cerebro medio como me empezó a colapsar entre tanto idioma. Dije, bueno, no seguimos. Pero me divierte mucho y algunas vacaciones en Brasil, de hecho, la paso mejor de escuchar el portugués. Me parece como muy lindo al oído y se me pegan algunas palabras. Bueno, nada, no importa. No me desbolilla, como se dice acá en Argentina. Te cuento que esta temporada, nuestra tercera temporada, estamos haciendo una pregunta final de corte filosófico. Okay. Te digo. Veo que sos rápido para zafar de las situaciones difíciles, por lo que dijiste recién. A ver. Así que vas a poder contestarla seguramente. Y bueno, esta pregunta le encanta a Marina, así que te la va a hacer Marina. Bien. La pregunta dice, ubicate ciencia ficción, ¿eh? Si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera, ¿qué consejo profesional te darías? Muy interesante. Mira, como consejo profesional, yo me hubiera dicho que tratara de aprender francés más temprano. Claro, para cuando llegaba lo de Ginebra. Porque me tocó algunos años en aprenderlo y lo hablo más o menos bien. Me toca, bueno, usarlo de manera profesional, pero me hubiera gustado haberlo aprendido más temprano, porque con esto creo que a mí me tocaría avanzar más rápido. Es una lengua muy limitada para los que están en Brasil en términos de utilidad, pero una vez que estés afuera de Brasil, se convierte en un activo muy importante. O sea que así lo haría. Y incluso el español también, porque cuando yo empecé, ya les contaba antes, cuando empecé la formación en MIS, yo cuando llegué ahí, y lo hice en español y en inglés, porque siguen sin tener portugués como lengua en la interpretación, en la formación de intérpretes en MIS, tenía un español muy limitado. Y me tocó tener como profesor a un argentino, Marcos Celestia, y que después se convirtió en un amigo, y que desde el primer día le dijo a los colegas, mira, a Evandro solo se habla en español. Y mi español era suficiente para ordenar tacos en la taquería local, no pasa de eso.
Pero con esto me ayudó increíblemente Marcos Celeste y los colegas todos. Y al final llegué a un punto en donde me tocó pasar mis exámenes y tal, y yo en papel soy un intérprete de inglés y español, miren ustedes, pero nunca me atrevo a decírselo a nadie porque, como han visto, yo hablo una versión muy fluente de portuñol nomás. No, yo te digo en serio, hablas muy bien español. Se escaparon algunas palabritas en portugués, pero te entendimos bien. Muchas gracias. Sí, no pasó nada. Son peores los argentinos cuando van a veranear a Brasil. No, Sí, mucho peor, pero no. Imposible. Por favor, nada que ver. O sea, Eso sí. te dirías de agregar los idiomas más temprano. Hay varios invitados que nos han dicho agregaría un idioma. Parece ser como algo que la gente reflexiona que le hubiera servido en la carrera. Sí, ¿verdad? Sí, o porque somos fanáticos nomás. Claro. Pero hay gente que es muy curioso porque hay intérpretes que, digamos, son intérpretes de español y tienen francés y entonces se lanzan a una tarea complicada que es como, me voy a aprender chino o ruso, ¿vale? Claro, es siempre bueno hablar otra lengua, una lengua exótica y tal, pero en términos de utilidad te va a servir muy, muy poco, porque a un intérprete de español no le toca hacer interpretaciones desde el chino, casi nunca. Y claro. No, y aparte si no tendrías que dedicarte mucho más, no tenerlo como segunda lengua, sino darle más, estudio. Bueno, Evandro, la verdad ha sido un placer charlar con vos. Mira, a mí ha sido una experiencia muy placentera. Gracias por la invitación. Me encantó la charla, muy, muy graciosa, muy chistosa y ojalá lo podamos hacer otra vez. Por favor. Gracias, Evandro. Ya cuando podamos volver a viajar por el mundo, también te vamos a caer de visita a vos. Ya a todos les prometemos. Gracias, con mucho gusto. Una gira, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias, Evandro. Y que tengan buen día. Gracias, igualmente. Chao. Gracias. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, CAM-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en _delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibí su reproducción en la Argentina, en Los Ángeles, Buenos Aires, Pantuflas al virus.